105.3 es tan latino como tu radio raza. Piedras Vivas. Bienvenidos a Piedras Vivas. Una semana más, un episodio nuevo. Aquí estamos. Después de un increíble episodio. Domingo de podcast. Con Don Fray. Con Don Fray Luis. Con Don Fray Luis. Antonio Salazar Flash 7.0. Nuestro querido amigo capuchino venezolano. Oiga, historia muy como bueno. chistosa antes para empezar este episodio. ¿Qué dijo? Hoy en la comida estábamos, Gustavo y yo, platicando cosas y yo tenía un vaso. O sea, es una historia para un poquito alegrar el día y tal. Entonces estaba como tomando de este vaso y tal, y de repente, como yo soy muy descoordinado, como ustedes saben y tal. Bueno, paréntesis, para que sepan, en el comedor somos casi 150 personas comiendo al mismo tiempo. Esto es un seminario. O sea, es como un auditorio, pues. Entonces era muchísima gente ahí, todos los hermanos, y estamos ahí comiendo, ¿no? Entonces yo tomando de mi vaso y yo de momento no sé qué pasó, no sé qué, esas cosas que me pasan a mí solo. Y de repente, pues, no sé, en un segundo el vaso está en mi mano. Y en un segundo ya no. Y ya no. Entonces, Yo creo que ya de frente vi que no pudiste coordinar. que de repente escucho y en lugar de agarrarlo, lo aventaste. Nuevamente, bueno, total que acabo volando al piso. Y eso es un vaso de vidrio y tal. Pero lo hace, sí, lo mejor fue eso. ¡Ting! Como que 5 veces, como ting, ting. O sea, como no se rompió al inicio. Dije, se iba a salvar. Yo dije, bueno, ya, a la primera se va a romper y a estallar, ni modo. Pero como que ting, ting, ting. Después del primer bote, todos se callan. Sí, ¿no? Exacto. Es como que, y todos a la expectativa vamos de a ver qué pasa. si se va a salvar o no se va a salvar el vaso. Y hace como Entonces, 5 botes. Ting, 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 ting. Y al último, como que, con un respiro, como que, toda expectativa, la comunidad como que, ¿va a sobrevivir o no? ¡Tras! Y toda la comunidad, ¡oh! Bueno, ustedes que siempre... Gran momento. Me encantó, pues para que ustedes pueden, saber cómo es cuando rompen un vidrio y tal. Anécdota chistosa. No pasa nada. No pasa nada. Rompemos corazones y cosas, no, broma. No pasa nada. No pasa nada. No, Todos estamos rotos. Y Jesús viene a reparar. A restaurarnos. ¿Y Sí, de eso no. vamos a hablar hoy? Eso es Jesús, my man. This is Jesus my man. Glory to God. y bueno, All right, explícanos, Gustavo, ¿qué vamos a hablar? Si no, vamos a estar aquí contando anécdotas toda la tarde. Sí, no. A ver, ya saben los que han estado siguiendo los episodios de la escalera. No voy a retomar todo el camino que estamos siguiendo, pero ahora nos encontramos en el tema de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Y qué nos dice o qué nos revela de este Dios que ya vimos también en la temporada anterior, ¿no? En el episodio anterior, hablando un poco con Fray Luis, justo de lo que decíamos, hablamos de esa experiencia personal de Cristo, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros y cómo nos ha tocado y diversas características también a lo mejor de esa experiencia con Cristo. Y hoy queremos dar un paso más para seguir profundizando. Obviamente, podría haber todo un podcast únicamente de Cristo y de la persona de Cristo, ¿no? Bueno, de hecho, tenemos cursos enteros sobre... Se estudia cristología, bueno, teología, o sea es todo sobre se Cristo, podría hablar de esto por horas y horas y y horas. queremos ofrecer más bien una reflexión más experiencial de Jesús y menos, por así decir, doctrinal y más estructurado, ¿no? Sí, y también, y también de, o sea, qué cosas dentro de las muchas que se podría decir de Cristo, como qué cosas son las que más nos tocan como Perdón. Otra vez como el vaso. Ya le pegaste el micrófono. No pasa nada, aquí estamos. Entonces, bueno, para todo esto para decir que hoy queremos hablar de Cristo y lo queremos hacer, o sea, vamos a hablar de algunas características concretas del modo en que Cristo rompió todos los esquemas de su época, ¿sí? Cómo Cristo incluso cambió aspectos de la religión de su época. Sabemos que él era un judío, hizo cosas distintas de la religión judía. Claro, él es la plenitud, lo vamos a ver, y con este episodio terminamos porque de aquí vamos a hacer un salto a la iglesia, ¿no? Que sería el último episodio. Pero para hacer esta conexión es importante entender que hubo una ruptura fuerte, ¿no? De lo que era la religión hasta el momento, de Cristo como parte de esa religión y de Cristo como renovación absoluta y última de todas las religiones al ser el Hijo de Dios, ¿no? Right. Y para esto nos vamos a servir de
del Evangelio de Juan capítulo 3, 4, ¿no? que es 4, Sí. tienes razón, 4. Mi favorito. Es el pasaje del encuentro de Jesucristo con la mujer samaritana. Y lo vamos a usar porque yo creo que aquí podemos encontrar todas esas experiencias particulares y el modo concreto en el que Jesús quiere entrar en nuestra vida. Sí, y justo como esa reflexión, mucha gente ha escrito miles de libros sobre esto, pero cada vez que uno agarra la Biblia y se encuentra con ese pasaje, te toca, ¿no? Es un tema muy existencial, espiritual, que pues cada vez, pues claro, yo también he sentido, he experimentado ese encuentro misericordioso y también, no sé, es una experiencia dura encontrarse con sus pecados, con su misericordia, y eso es lo que vamos también a un poquito analizar, reflexionar hoy en este podcast. Y como Gus dijo, también dijiste al inicio, que Jesús rompe esquemas, ¿no? Esquemas son importantes, estructuras y tal. Jesús ya obviamente nació en un cierto contexto, judío, seguramente aprendió todas las reglas judaicas de la Torá, de la Biblia, de su versión de ser religioso, ¿no? Y de repente, cuando ya empieza su ministerio, en este episodio, hasta los mismos discípulos que son judíos también quedan como que, ¿qué estás haciendo, no? Jesús hace lo que no tiene que hacer, o lo que no debe hacer, va a donde no tiene que ir, o donde debería de ir, ¿no? Samaria, que era como pues, la larga historia de la división de los dos reinos, del norte y del sur, y habla con quien no debería de hablar, ¿no? Entonces, como hace, Jesús realmente rompe todos los esquemas, y ahora vamos a hablar de qué, de dónde y quién, esas cosas que Jesús realmente sale del carril, sale de lo que esperábamos que iba a hacer, y de repente, pues, y qué nos quiere como enseñar, qué nos quiere mostrar de su personalidad y de su modo de evangelizar hoy en la tierra. Entonces, en cuanto a expectativas, o yo hablo del qué, si quieres hablas del dónde y con quién. Quizá un poco a lo mejor algo de contexto para los que a lo mejor no están familiarizados tanto con la Biblia, que creo que puede ayudar. Bueno, hay 4 evangelios, obviamente, ¿no? Los 3 sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas, y este del Evangelio de San Juan, que es un poco distinto y que tiene algunos relatos únicos como este, ¿no? Este es un relato único del Evangelio de San Juan. Y este está situado, aunque históricamente muchas veces no podemos saber exactamente una cronología exacta, a lo mejor de lo que Jesús hizo primero o hizo después. Sabemos que muy posiblemente, al menos así lo presenta el Evangelio de San Juan, como tú decías, este fue uno de los primeros actos de su vida pública, ¿no? Entre a lo mejor otros posibles, obviamente ya había llamado a algunos discípulos, porque en este Evangelio aparece con un grupo de discípulos del que ahorita vamos a hablar, pero quizá era de las primeras cosas que él hacía, ¿no? San Juan lo pone justo en el capítulo 3, porque viene después del testimonio de Juan el Bautista, posiblemente después del bautismo mismo de Cristo, y esto de alguna manera es como marca como el inicio del cómo él va a llevar a cabo ese mesianismo del que tanto se esperaba, ¿no? Cómo él va a llevar a cabo su misión. Como tú decías, él pasó pues prácticamente 30 años enteros únicamente siguiendo la ley, viviendo de una manera ordinaria. No había hecho absolutamente nada. Hay algunos evangelios apócrifos y algunas películas que hablan de Cristo que hizo el pajarito de la tierra y le sopló y voló. Para mí el ejemplo más claro de por qué esto no pudo haber pasado es muy sencillo, porque más adelante en el evangelio, cuando él hace un milagro, la gente dice, ¿quién es este? Que no este es el Nazareno. No es el hijo de José, el carpintero. Ajá, o sea, eso muestra que de hecho no sabían mucho de él. O sea, era una persona que no era muy conocida antes de su vida pública, ¿no? Exacto. Entonces, durante 30 años él vivió como cualquier otro judío. Posiblemente iba a la sinagoga, posiblemente rezaba, seguramente María, José le habrán enseñado todas las oraciones judías, ¿no? Y esto para decir que se tardó 30 años en empezar esto, ¿no? También como que él sí quiso dar un valor, vamos a decir así, a lo que Dios ya había hecho en el judaísmo, porque Dios había preparado ese pueblo, era el pueblo escogido de alguna manera, pero solo era un símbolo de lo que había de venir, ¿no? Entonces él también le da un lugar, y esto lo digo porque es importante también, así como Cristo le dio un lugar al judaísmo, como vimos en el tema de las religiones tienen un lugar
en el plan de salvación. Y si Cristo se lo dio al judaísmo, pues hoy también nosotros podemos darles un lugar a las demás religiones, ¿no? Pero al mismo tiempo Cristo rompe con ellas. Totalmente. Y es a lo que vamos ahora, ¿no? ¿Por qué rompe? Porque en el modo en que actúa en este evangelio, y es el modo en que va a actuar siempre, no es el modo en que actuaba un judío de su época. Exacto. Y no le importó romper con eso. E inclusive nos escuchamos en varios pasajes evangélicos que dice, habla, o sea, no habla como los fariseos, no habla, o sea, para los judíos habrá sido alguien completamente, ¿quién es? ¿Por qué está haciendo esto? No solo por los milagros, sino también por cómo habla, con quién hablaba, la forma, todo eso. O sea, Jesús realmente representaba una novedad total en cuanto a la religión judaica y de sus tiempos, obviamente. Uh-huh. Sí, hay una continuación, pero hay una ruptura también, ¿no? Sí. Entonces, 3 características de esta ruptura, que además, porque es otra cosa rápida, ¿no? O sea, el Evangelio, también para los que a lo mejor no tengan tanta experiencia que nos escuchen, el Evangelio no solamente fueron historias que pasaron y que Jesús hizo, ¿no? Sino que en el Evangelio nos vemos reflejados nosotros en nuestra existencia misma. Por eso cuando lo lees es tan poderoso, tú dices, es de mis favoritos porque es que yo me siento la samaritana, ¿no? Entonces, simplemente los invito, si son creyentes o si no son creyentes, de todos modos, a leer este pasaje que vamos a ir comentando, porque es exactamente el camino que Cristo quiere recorrer con cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, vamos allá. O sea, como dije al inicio también, o sea, en cuanto particularmente cómo romper los esquemas, Jesús rompe en cierto modo las expectativas de la gente, o sea, en qué modo, luego dónde, obviamente en su camino va a un lugar donde no debería de estar, según los judíos, y con quién, ¿no? Hablaba con cierto tipo de persona, por su género, por sus creencias y por su estado de vida, que realmente no debería de haberse asociado con esas personas. Entonces, en el primer modo, los judíos y solamente los discípulos y el pueblo de Israel, la gente que vivía en Jerusalén y alrededor, tenía unas ciertas expectativas sobre lo que debería de ser como una Mesías, una figura, una profeta o una autoridad religiosa, ¿no? Y obviamente estaba muy bien marcado lo que podías hacer, ¿no? Estaba ahí escrito montones de leyes en la Torá y en Éxodo, todo lo que aparecía ahí en el Pentateuco, ¿ok? Pues estos libros antiguos de los judíos. Bueno, Jesús llegó y los mismos discípulos están como que, ¿qué hacemos aquí? Yo me acuerdo, yo fui a Israel en 2013 y el guía nos explicó obviamente dónde está Samaria, ¿cómo se dice? Samaria, que es como en el medio del país, está Galilea en el norte, con el lago de Galilea, y obviamente Israel y Jerusalén en el sur, ¿no? Y él decía que pues obviamente los judíos que venían del norte, en Galilea, que eran como judíos, no pasaban por Samaria, ¿no? Sino pasaban por el río ahí, daba la vuelta, o sea, les sacaban más tiempo, porque pues eran los que habían sido infieles a Dios, y pues ya ni modo, a esos los rechazamos, son los peores que los paganos. Y Jesús dice, pues ahí vamos. Ahí quiero ir. Ahí quiero ir, ¿no? Sí, de hecho, el Evangelio dice, ¿no? Sí. que era un pueblo en el que no se pasaba, ¿no? Pero Cristo dice, ahí voy. Y de hecho, hay un pasaje muy interesante también, Juan, que es como todo el intenso, apasionado, que dice, una vez un pueblo samaritano rechazó a Cristo, y Juan dijo, pues los quemamos, ¿no? O sea, yo llamo fuego para devorar a este pueblo, como Sodoma y Gomorra, ¿no? Como que evocando esa imagen bíblica. El Santiago y el Juan. Ay, dale pues. ¿Quieres que los quememos, Señor? ¿Quieres que los quememos? Fuego. ¿Y qué dijo el Señor? No. ¿Qué dijo exactamente? No me acuerdo. Dijo no. Exacto. Pues tampoco el caso para quemarlos todos, pero pues es esa cosa. Son para expectativas, o sea, como que queden con esa idea de que expectativas, según la ley, era eso, o sea, Jesús también tenía, en cuanto a expectativas, tenía que actuar de cierta manera, y muchas veces también creemos que tiene que actuar en cierta manera en nuestras vidas, y no. Sí, no, bueno, aquí con este qué viene la primera reflexión y pregunta para ustedes que nos escuchan, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos sido nosotros los que nos consideramos de Samaria, entre comillas, ¿no? Y cuántas veces has escuchado tú y yo gente que dice,
es que Dios no va a venir a mí. Ajá, sí. No, viene con los buenos, va con los que se portan bien. Exacto. Jesús vino con los que van a misa el domingo. No. Más aún, la pero gente no te escribe conmigo. por Instagram o Facebook y dice, tú que estás cerca de Dios. ¿Sí o no? Sí, muchas veces, tú que estás cerca de Dios, reza por mí. reza por mí. Sí. O sea, O sea, ¿yo qué he hecho para estar más cerca o no? O sea, es que esto es nuestra vida. lo sé. Literal. Lo sé. O sea, tú que estás cerca de Dios, pídele. Exacto. ¿Por qué? Porque yo soy samaritano, ¿no? Por decir alguna Tú eres cosa. sacerdote, tú eres religioso. Tú sí y yo no. Exacto. En cambio aquí, primera cosa que hace Cristo, yo quiero hablar contigo. Glory to God. Contigo que tú piensas que no mereces, ¿no? Totalmente, sí. Siguiente, el dónde. Dale, sí. Hablamos del qué, es decir, del cómo Cristo rompe y va ahí, a donde no tiene que ir. Pero también hay este dónde se refiere también a una ruptura de Cristo en cuanto al lugar concreto de culto, ¿no? Uh-huh. Sabemos que los judíos, como decíamos, el lugar de la predicación era el templo, ¿no? Uh-huh. Y también el lugar como de la santificación. Había una fuerte ruptura entre lo sacro y lo profano, ¿no? Como si toda la vida santa se desenvolvía únicamente en el templo y después afuera estaba todo el resto de la vida ordinaria o peor de la perdición y del pecado, ¿no? Exacto. Una de las dos cosas. Esta tendencia que todavía hoy existe a pensar que lo bueno se da en la iglesia, y por eso solo voy el domingo de vez en cuando y tal, y luego pues todo el resto de mi existencia Dios no tiene nada que ver, ¿no? Uh-huh. Esta verdad que a veces, bueno, esta falsa idea que a veces tenemos, Ajá. Cristo la rompe en este evangelio también, porque Sí. Él, desde este momento, y no lo dejará de hacer, no deja o sea, predica en la sinagoga, pero no solo. Uh-huh. Cristo empieza a predicar en las calles. Sí, también tanta gente que nos dice eso porque a veces también pensamos que la iglesia es el único lugar donde podemos ser cristianos, Uh-huh. ¿no? O sea, o ponemos encendamos la velita cuando entramos a la iglesia, somos cristianos por una hora y de repente pues ya salimos después y eso es normal. Y eso es normal, ¿no? O sea, ¿en qué modo Dios ha tocado tu vida, no? Entonces Dios te dice, no, también... Sí, bueno, de hecho te veo en la calle, pues. Esto suena un poco más al Dios de los paganos, ¿te acuerdas de la Exacto, mitología, sí. ¿no? Ajá. En la mitología que ibas con Zeus tú sabes más de eso, Sí. pero era ir a hacerle algo, no le prendías un incienso Sí, o yo no sé qué cosa, y después regresabas a tu realidad, ¿no? Uh-huh. O sea, como que una división, Uh-huh. como decía, entre lo santo y lo profano, ¿no? Right. Cristo la rompe. Exacto. Cristo la rompe porque Él viene y viene a predicar ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, siguiente punto, el dónde. Cristo viene a encontrarte donde tú estás. Exacto. No donde a lo mejor deberías estar, entre comillas, sino donde estás realmente. Esto es una de las novedades de Cristo, que Él sale ahí. En este caso, salió a buscar a esta mujer a donde esta mujer iba todos los días, al pozo. En el acto más ordinario de esa vida de esa mujer, que era necesitar agua y ir a buscarla, ahí Cristo se le encuentra. También en ese caso particular era cuestión de timing, ¿no? Porque no era, o sea, normalmente la gente judía o las mujeres judías que iban por el agua, iban en la mañana, Temprano, cuando no hacía tanto calor y tal. Porque esta mujer está, el evangelio específica que es a mediodía, sí. Cuando hacía más calor, ¿no? En teoría. Entonces, o sea, ¿por qué? Para ir porque estaba sola, ¿no? Vamos a verlo. Jesús sabía, ¿no? Entonces, por eso también Jesús, no solo en el dónde, pero Jesús sabe cuándo también. O sea, cuándo estás más solo, cuándo estás más necesitado, cuándo estás en ese momento más bajo de tu vida. Entonces, es cuestión también de timing para encontrarte ahí. Sí, y ese timing no es un error. Ahorita vamos a ver más adelante también por qué la samaritana fue a mediodía y no en la mañana como todas las demás. Right. ¿no? Porque esa hora también estaba manifestando una cosa muy concreta de ella, que era su debilidad, su pecado y el miedo ante el mundo y que se fuera a dar cuenta. ¿no? Y del juicio del mundo. Sí. Entonces va en un momento en el que cree que no va a haber nadie que la juzgue y se encuentra con el que no la puede juzgar, sino que la quiere amar, que es Cristo. ¿no? Entonces, tercer elemento, el quién. ¿no? Cristo aquí, también esto es impresionante, pero rompe 3 elementos muy fuertes para ese momento concreto histórico, que siguen siendo muy fuertes para nosotros hoy. ¿no? Primero, como decimos, el Mesías se esperaba que fuera a salvar
al pueblo de Israel. Sí, Y a los que solo habían sido fieles al plan de Dios, ¿no? Exacto, a los buenos. Bueno, pues. O sea, Dios, dentro de toda la historia, pensaba mandar a su hijo y pensaba mandarlo solo para los buenos. Esta era, digo, volviendo un poco, pero esta era la idea. Exacto, sí. Dios viene a salvar a los buenos. Cosa que, si fueran buenos realmente, pues no necesitarían salvación. Un salvador, ¿no? Obviamente, sabemos que no eran buenos tampoco, pero si necesitaban salvación, entonces también los otros, ¿no? Right. Exacto. Primera cosa que hace Cristo, dice, yo no voy únicamente, porque también, con los judíos, pero además sale al encuentro de una mujer samaritana. Exacto. Dice el Evangelio clarito que los judíos no tenían nada que ver con los samaritanos, como explicaste tú. A Jesús no le importa eso. No le importan las etiquetas sociales, no le importa el qué dirán, rompe eso y va ahí, ¿no? Segunda cosa que rompe, el tema de que es una mujer. Dice el Evangelio que los discípulos se sorprendieron muchísimo cuando regresaron y lo vieron con una mujer, ¿no? Porque era impensable que un judío hablara con una mujer en esa época, y menos a solas, y menos a esa hora, ¿no? Sí. Y a Jesús, no solo en esta ocasión, pero en cuantos evangelios nos lo encontramos, deseoso de encontrar a la mujer, y no le importa lo que puedan decir. Va y se encuentra con ella, la mira a los ojos, la ama, la escucha. Pero lo que más me impacta es el hecho de que no le importe lo que van a decir, porque pues, tú sabes que no era para nada bien visto, ¿no? No, exacto. Y que además sabemos también, volviendo al mismo punto de antes, en la misma sinagoga estaba el culto todo separado, ¿no? Las mujeres y hombres, y no era como mujeres a la derecha y hombres a la izquierda, eran mujeres escondidas detrás de una vela para no verlas, ¿no? Y solo los hombres podían ver y tocar, por decir, las escrituras. Entonces casi estás excluida del culto. No estás ahí para un poquito Dios te salva, te considera, pero eres como, pues, siempre esa misma concepción de que eres fuente de pecado, o eres sucia, no vales, ¿no? Y volviendo al mismo tema como de Adán y Eva, ¿no? Eva es la causa, Adán echa la culpa a Eva, ¿no? Por así decir, esa gran narrativa histórica del hombre, ¿no? Y Dios dice, no es tu culpa. No es que tú hayas hecho algo malo o te voy a considerar menos que el hombre, ¿no? Sí. O sea, yo vine a encontrar a cada quien como es y dónde está y en su momento. Sí, y también aquí vemos también un Jesús que ensalza nuevamente a la mujer y la pone al centro. Y sobre todo también, aquí también nos puede dar mucha luz sobre cómo la religión también va teniendo una evolución, como había dicho, ¿no? Y en esta evolución ha habido errores también de interpretación, ¿no? O sea, como decías tú, el modo en el que se trataba a la mujer, en el que incluso se interpretaba, y el Antiguo Testamento puede estar lleno de estas figuras, están equivocadas. O sea, no el mismo texto, ¿no? Por eso también nosotros pasamos tantos años estudiando la Biblia, porque hay que saber entender el contexto, el libro, el momento y tal, y sacar sobre todo el aspecto de revelación que quiere sacar, ¿no? La verdad detrás. Pero bueno, es verdad que también la religión en su interpretación muchas veces puede estar equivocada, ¿no? Right. Y creo que de hecho en esos aspectos estaba equivocada. O sea, simplemente no puedes hablar de una superioridad del hombre y que históricamente podemos ver que ha habido una cierta machismo, si quieres llamarle, o simplemente poner al hombre por encima. Pero Cristo, que es la plenitud de la revelación y la verdad última, también es increíble que una de las primeras cosas que hace es romper esa falsa concepción. Exacto. Porque no solamente viene con ella, más adelante vamos a ver que además llama mujeres a ser parte de su comunidad de discípulos. Algo todavía más impensable. O sea, no solamente te encontré, pero además sígueme y no me importa que todos vean que me estás siguiendo porque quiero que seas también mi discípulo, ¿no? Sí, habrá sido, discípula. Ni siquiera tienen palabra para esto. Yo creo que ni existe en hebreo la palabra discípulo, no sé. No sé, lo de hebreo ya la me falla un poquito. Panzaste apenas el hebreo. por poco. Pero bueno, no importa. Y el último, categoría de gente también que Jesús también ahí rompió muchos esquemas, era justos y pecadores, ¿no? Ya lo hemos dicho mucho y no vamos a decir tanto, pero justo Jesús mismo dice, yo no vine a llamarlos justos, sino a los pecadores, ¿no?
según doctor, una persona sana no necesita un doctor, sino los enfermos, ¿no? Y Jesús siempre también trae ese discurso. O sea, yo vine a esto, yo no vine a los que no me necesitan, Ya. ¿no? Yo vine a los que sí necesitan y sí me piden y sí me buscan. Y a estos los que, o sea, se pides y yo voy a venir, yo te voy a ayudar, aquí estoy. Y si no me pides, pues ni modo también. O sea, yo te respeto y no te voy a imponer. Entonces también esa división entre el pueblo y Samaria, mujer, hombres, justos y pecadores, Jesús viene a romper los esquemas. Y ahora también sería interesante leer un poquito el pasaje en clave de camino, de conversión. Y no solo de conversión, sino de encuentro con Jesús, que es una operación casi quirúrgica en el alma, muy delicada que Él hace. A mí me sorprende mucho, a veces entramos muy duros, o sea, cuando pisamos el terreno sagrado del otro, no quitamos nuestras sandalias, entramos pisando todo, dejamos vasos tirados por todos lados, vidrio roto, por así decir, porque pues sí, no sabemos respetar ese piso, ese terreno sagrado del otro. Pero cuando entramos justo en este mundo interior del otro, como Jesús entró, sumo delicadeza, y Jesús hizo esa operación quirúrgica con una delicadeza suprema, que obviamente pues ya veremos. Jesús empieza con no sé si quieres decir algo sobre esto. No, me impactó lo que dijiste ahorita y me quedé pensando en cómo esto de descalzarte cuando entras en contacto con alguien en una relación personal. Uh-huh. Cada persona es un misterio, es una realidad única, es una realidad sagrada, es una realidad preciosa a la que el único modo correcto de acercarte es justamente quitándote los zapatos, ¿no? Uh-huh. Y no violentando, porque cada historia es maravillosa, ¿no? Uh-huh. Y no existe ninguna historia que valga menos que la otra. No. Y ya, entonces, debería decir eso porque... Sí, no, es interesante. O sea, vamos a ver que Jesús empieza, ¿no? Con ese gesto sencillo. Dame de beber, ¿no? Le pide a ella. Pues tengo sed. Kenny rompió mi vaso y... Tengo sed. Tengo sed, ¿no? Sí, y te podrás preguntar por qué le preguntó a ella. Uh-huh. Dios, es Dios, o pudo haber él mismo sacado el agua, uh-huh, o no sé, o la pudo haber aparecido. Ya ni modo. Pero no, va. Y dame de beber, para mí, esta es mi interpretación, ¿no? Cristo empieza el diálogo con esta mujer que se acaba de encontrar, que no conoce. Uh-huh. Bueno, Cristo la conoce, obviamente, y conoce su corazón. Obviamente, sí. Y lo primero que hace es decirle, o sea, para mí la traducción del dame de beber es, tú tienes algo que darme a mí, porque todos tenemos algo que darle a los demás. Uh-huh. Entonces, antes de que Cristo haya mencionado cualquier otra cosa, el primer paso que Cristo hace en un encuentro con una persona es decirle, vales un montón. Uh-huh. Para mí esta es la traducción del dame de beber. Yeah. Entonces, como si Cristo se encuentra con alguien y tú sabes que vales muchísimo, uh-huh, y tienes muchísimo que darme a mí. Sí, quiero aprender algo. Enséñame, sí, exacto. Tú puedes darme algo, uh-huh, porque eres preciosa, ¿no? Ya. Entonces, ese es o sea, no sé, me explota la cabeza de pensar que sí, de todas las cosas que Dios podría decirte a ti, el modo en que empieza contigo es diciéndote, dame de beber. Exacto. Sí, bueno, y la humildad de Dios, o sea, pues, como decía Jesús, que no necesita nada. O sea, pues, esta mujer que en ese cierto sentido me ha ofendido con o sea, Jesús sabe un poquito su vida. Esta mujer, ¿qué me tiene que dar si me ha ofendido, por decir, se ha roto la alianza que tenemos, ¿no? Entonces, esto Jesús no empieza con esto, no empieza cobrando, pues, ¿no? Pues empezamos cobrando a la gente, ¿no? Dice que ya me debes esto, Uh-huh. me hiciste tal, me acuerdo que, ¿no? Entonces, pero yo, can I get some water, please? Sí. O sea, algo de agua, please. O sea, porque sabe que más allá de los errores, de los traumas que hay en la persona, hay la fuente de bondad y algo que puede dar a los demás. ¿Cuántas veces aquí me hace pensar en distintos modos justamente de llevar a cabo esto, ¿no? Pienso tantas veces en nuestros encuentros, si eres cristiano y me escuchas, y a veces que queremos evangelizar y queremos convertir gente, y Ajá. cuántas veces empezamos con el juicio, ¿no? O yo te doy. O yo te doy. Mira, yo que tengo agua, ven, tú tienes agua, toma, aquí, yo te la voy a dar, tómale.
porque yo la tengo, porque yo tengo la verdad y tú no. Ajá. Cristo, que sí tenía el agua, ahorita vamos a ver adelante, Yeah. inicia diciéndole, tú dame de beber, ¿no? Ujú. Y cuántas veces en nuestro proceso de evangelización no hemos entendido esto y tenemos en la cabeza que hasta que la otra persona no cambie, no se convierta, no sé qué, no pienso en discursos, por ejemplo, ahorita tan fuertes, ¿no? El tema del aborto, el tema de la comunidad LGBTQ, Ujú. y tantas otras, por mencionar ahorita dos que constantemente están en redes todo el tiempo, ¿no? Right. Veo un ataque tan desproporcionado, a veces incluso por gente de la iglesia, Ujú. donde lo único que están haciendo es recriminando al otro no sé qué, y casi diciéndole, hasta que tú no te conviertas, mira tú miserable, Ujú. hasta entonces vas a empezar a ser feliz y ya voy a estar yo aquí para darte agua, ¿no? Sí, exacto. O Imagínate. sea, confórmate a mis expectativas de tus comportamientos. O sea, deja de hacer esas tonterías y ahora sí te voy a aceptar. Y luego vienes y yo te doy agua. Sí, exacto. Y Cristo es lo contrario. No, sí. Cristo le dice, espérate, tú perseguido, tú que te equivocaste, tú que sufres, tú que eres perseguido por otros, dame de beber. Exacto. Y es interesante también después, Jesús, o sea, no solo pide, también solamente es también para iniciar un diálogo con la samaritana. Empieza todo un diálogo muy bonito, empieza a caminar Cristo con ella, a acompañarla a un lugar muy interesante donde muchas veces vamos nosotros mismos, ¿no? A ese lugar de crisis, de soledad, de decisión en el interior, ¿no? Porque pues empieza con un dato muy sencillo, ¿no? Muy superficial casi, agua, ¿no? Pero de repente Jesús como va, o sea, como la conversación se vuelve muy profunda y dice... va lanzando las preguntas adecuadas, sí, ¿no? exacto, ¿no? Sobre lo que es Mesías, sobre salvación y hasta llegar al punto de decir donde que ha tenido 5 maridos y tal, ¿no? Pero antes del juicio moral o de la cosa moral, Jesús está contigo en tu crisis, te acompaña en ella se siente sola, ¿no? Como mencionamos antes, ella tiene que ir a mediodía para sacar el agua del pozo, del pozo, para que no pues, la vean. para que no la vean, para que no lo juzguen, para que encontrarse con las otras ahí en la mañana, vas a dar cuenta como que, ¿cómo estás? Explíqueme con quién estás ahorita y tal. O sea, sé que es a ver con quién estás viviendo. A ver quién es. A ver cuál es ahora. ¿Cómo se llama? Y entonces dice, mejor no. Le saco la vuelta. Pues, a mediodía, pues. Porque luego, tristemente, eso es lo que hay a veces en las iglesias. Sí también, ¿eh? o no. Dices, ¿para qué voy? Van a estar ahí las otras en el pozo de mana. Sí. ¿Y ahora? ¿Sigues con aquel? ¿Quién es? No, nos reímos, pero es fuerte, no, es fuerte. Sí. Y entonces por eso va a otra hora. Entonces va a otra hora, pero a esa hora implica la soledad, implica el recriminarse también, o sea, decir que así fue, yo la regué, yo soy el culpable, es mi culpa y tal. Y Jesús dice, no, yo te quiero acompañar en esa experiencia de misericordia y yo te voy a dar también algo mucho más profundo, un agua que no va a acabar, un agua que te va a saciar. Más allá, no tendrás que volver a esa soledad, a esa experiencia de tu miseria, sino estarás bautizada por este abrazo que yo te voy a dar en esta experiencia, en este encuentro, ¿no? Sí, es increíble cómo Jesús la va llevando a lo que decías, a esa experiencia de soledad y de crisis existencial, de la que hemos hablado, creo, ya en algún episodio, la famosa esta crisis de las 3 de la mañana, ¿no? Es un proceso que Jesús va haciendo, como tú dices, con pinzas, poco a poco, donde la va moviendo, ¿no? Primero se le presenta, luego ella misma dice, ¿no? Tú que eres judío me pides de ver a mí, que soy samaritana. Es decir, ella ya está estipulando en la relación, yo soy pecadora, ¿no? Ya abrió su corazón. Y después de que ella dice, yo soy pecadora, Cristo todavía no le recrimina, sino que sigue un camino, ¿no? Jesús le dice, ok, vamos a ver. Dice, si conocieras el don de Dios, y le empieza a hablar de una grandeza, ¿no? De un anhelo que hay en su corazón. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú misma se lo habrías pedido a él, ¿no? Right. Y entonces ella empieza a destapar fibras sensibles en el corazón de ella, y después ella le dice, ¿no? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, ¿no? Que nos ha dado este pozo donde él mismo bebió, sus hijos, sus animales y tal? ¿Por qué? Porque ella venía de una tradición, Jacob que construyó el pozo y tal, pero ella realmente, más que estar pensando en Jacob y quién lo hizo, Exacto. ella está pensando en el hecho de que todos los benditos días tiene que caminar a las 12 del día bajo el calor terrible, quién sabe cuántos kilómetros, a sacar agua de
bendito pozo, Ya. regresar, se la va a acabar Ajá. y al día siguiente otra vez. Esa. Es como esa monotonía de la vida Sí. que te lleva a un sinsentido a veces. Ujú. De decir, o sea, para mí esa imagen de todos los días voy al bendito pozo es como el que se levanta el lunes y dice, ¡buah! Otra vez es lunes, ¿no? Y que tu vida no tiene sentido de lunes a viernes y anhelas el fin de semana para que le dé un pedacito de sentido que después se llena en lo que habíamos hablado tanto, ¿no? En fiestas, es que termina siendo fuga de tu experiencia, de tu realidad, pero que es imposible que escapes del lunes, porque el lunes siempre regresa a menos que tu vida se acabe. Esa experiencia del lunes que regresa es la experiencia de la samaritana que le dice, ¿acaso tú tienes un agua que no me haga volver aquí el bendito lunes? ¿Acaso tú? Preach it, my brother, preach it. Es muy bueno, caray. Sí, totalmente. Y Jesús le dice literal, ¿no? Sí, el sí. que beba de esta agua Sí lo tengo. tendrá nuevamente sed, pero el que beba el agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Exacto, o sea, sí lo tengo y sí lo soy. O sea, es yo la tengo. Ajá. O sea, ¿quieres que tu lunes no vuelva a ser un calvario para ti? Ajá. Aquí estoy. Sí. O sea, yo soy el agua viva, le dice después. Exacto. Entonces, fíjate cómo es. Hasta aquí no ha hablado de los 5 maridos todavía. Sí, exacto. No ha llegado. Pero Cristo la llevó hasta el precipicio de su realidad existencial, donde ella casi está a punto de dar un paso. Ya me voy. Para lanzarse al vacío porque se da cuenta que su vida es miserable, yendo al pozo todos los benditos días. Totalmente. Y ya está a punto de brincar y Cristo la agarra. Espera. Y le dice, espérame, que yo tengo el agua viva, ¿no? Aquí estoy. Y entonces ella ya le dice, dame de esa agua para que yo no vuelva a tener sed. Para que no vuelva a ese ciclo rutinario, monótona y sin sentido. Y entonces ahora sí viene la cuestión moral. O sea, porque es hasta que ella le dice a Jesús, dame de esa agua para que no tenga sed. Es hasta que tú te des cuenta del sinsentido de tu vida, de que te falta el foie en tu vida. Hasta entonces y hasta que le grites a Cristo que te des agua, él no va a hacer nada, ¿no? Y una vez que ella le dice, dame esa agua, entonces ahora sí viene la cuestión moral, ¿no? Que es, al final, el sinsentido de tu vida responde a un modo en el que estás viviendo. Y es aquí donde la moral no es un código de reglas impuesto para fastidiarte la vida. Y que tienes que vivir a fuerza de voluntad y te vas cansando, o sea, y dices, ¿sí? Pues si tú vives algo con la voluntad sin sentido, pues ya en un cierto momento vas a decir que ya no puedo más, esto es demasiado para mí. Y aquí vemos entonces todo lo contrario, sino que la moralidad entendida bien y bien vivida es precisamente una respuesta a esta agua viva, ¿no? Y entonces ahí viene lo que tú me decías antes del programa, para que lo compartas aquí, lo de los 5 maridos, ¿no? Es hasta aquí que le dice, llama a tu marido. Exacto. ¿No? Sí, Jesús dice así, dice. Al final, a veces pensamos con la gente, las cosas externas que vemos, y dice que, bueno, esta persona objetivamente ha hecho tales cosas, ¿no? Aborto, lo que sea, ¿no? Y, qué pecador, excluido de la iglesia completamente, ¿no? En la misma iglesia, me sorprende estudiando esas cosas. Antes, cuando decías un cierto tipo de herejía o lo que sea, o sea, venías excomunicado, no había diálogo, ya, goodbye, ¿no? Ya, adiós. Y entonces, pues, hecho externo, ya. Pero Jesús dice, no, hay que ver mucho más allá de las cosas hechas externas. Y dice que, bueno, vamos a ver lo que realmente hay en esta persona. Y no empieza con los maridos, ¿no? Aunque Jesús sabe, y algunos de los pueblos, al menos los 5 maridos del pueblo, sabe que pues esto es la situación de esa mujer, ¿no? Pero esa situación siempre es una manifestación de una sed mucho interior que tiene ella. Jesús viene, satisface la sed que tiene, no el problema. O sea, Jesús quedamos en las causas, en los efectos de lo que vemos, pero Jesús dice, no, yo vengo a sanar la raíz de esto, no los efectos, las hojas que vemos en el árbol, ¿no? Y entonces reconocer a los maridos también es decir que, bueno, sí los tengo, pues, sí ahí están, ¿no? sí hay. Sí hay por ahí 5 hombres que pues, han dado con varios, divorciados, que sea, ¿no? Está bien, a veces es lo que pasa, ¿no? Y reconocer esto también es reconocer lo que cada uno de nosotros también tenemos que reconocer, lo que
este hecho en nuestra vida, esta cosa en nuestra vida, pues adicción, puede ser un patrón de comportamientos, una pega, o sea, un apego, lo que sea, ¿no? Como algo que también tenemos como ídolo, ¿no? Que adoramos, damos culto, es algo que no podemos todavía derrumbar, está sobre el altar de nuestro corazón y no hemos logrado quitarlo porque nos da cierto satisfacción, consuelo en nuestros momentos más duros. Y justo Jesús dice, bueno, vamos a reconocer esto, reconociéndolo, lo vamos a sanar, lo vamos a derrumbar un poquito, para que esto no sea tampoco el peso que te impide acercarse hacia mí. Entonces, y esto es como contrario a este ídolo, ¿no?, que tenemos todos en nuestros corazones. Jesús se propone a sí mismo, o sea, yo soy el agua, yo soy el cielo que anhelas, yo soy este descanso que realmente va a satisfacer, creo que tus deseos más íntimos y más profundos. Y ahí, pues sí, ella va corriendo hacia el pueblo, diciendo que pues ya tengo, entonces ven a ver, ¿no? Yo sé, sería interesante ir a gritar a un pueblo, ¿no? Por toda Roma, ¿no? Ven a ver a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? O sea, en una confesión pública de tu miseria, de tu pecado, pero alegre. Sí, ahí me hace pensar, y ya para cerrar un poco también, para terminar el episodio, me hace pensar cómo, porque ella justamente le dice, tiene 5 maridos, ¿dónde están? Que a los maridos, como tú dijiste muy bien, representan la idolatría, o sea, todo lo que ella ha buscado poner su esperanza, y que al final, ahí está, tiene que volver al pozo, ¿no? Entonces, no le han llenado, es esa búsqueda en los ídolos de satisfacción. Y cuando Cristo le revela, no, pues son 5, que a lo mejor en mi vida son mucho más de 5, ¿no? Sí. Cuando Cristo le dice, bueno, aquí está tal, y le dice, yo soy el agua viva, yo soy el esposo nuevo y tal. El hecho de que ella se vaya al pueblo y dice, fue y le contó a todo el mundo lo que le habían dicho, nos sorprende, ¿no? Fue y le dijo, de hecho dice, vengan a ver el que me ha dicho todo lo que he hecho, ¿no? Sí. El que me dijo con cuáles 5 estuve y tal. Sí. A mí me sorprende cómo el pecado de esta mujer se convierte en el trampolín de la gracia. Amen. Porque es gracias a su pecado que ella encontró la salvación. Uh-huh. Entonces, no para decir que el pecado es un bien en sí mismo, que sabemos que no es, obvio. Pero es, creo, nuestra debilidad, nuestra miseria, las experiencias que nos han lastimado, son el único camino real para encontrarnos con Cristo. Uh-huh. Si tú no has hecho una experiencia de un Cristo que sana tu miseria, tu experiencia de Cristo no ha sido auténtica. Amen. Punto. Si tú hoy por hoy todavía te crees justo y crees que no necesitas un Salvador, no has conocido a Jesucristo. Solo el que ha experimentado su miseria ha experimentado realmente a Cristo. Sí, y esa experiencia es fundamental también en plan positivo, de que alguien realmente es un apóstol, es un testigo de Cristo cuando ha hecho, o sea, Cristo vino para dar este mensaje de misericordia. Entonces, vemos también en la resurrección, porque también es un momento muy fuerte de misericordia de Jesús, que todo el mundo empieza a correr y a anunciar a Jesús, cuando realmente dice, bueno, aunque yo haya negado a Jesús, me perdona todo lo mismo, de todas formas, y yo me convierto en testigo de Cristo. Y aquí vamos a ver ya, porque la siguiente ya vamos a ver el salto de temporada, sí, cómo esta experiencia es el fundamento más sólido de lo que va a ser la iglesia. Exacto. Porque ahora vamos a entrar en el tema de la iglesia. ¿Hay una iglesia, sí o no, y por qué? ¿Y Cristo la fundó o no la fundó? Solo para que sepan, todo lo que vamos a hablar de la iglesia se basa en esta experiencia. Yes. De la samaritana y la de tantos otros, sobre todo, como dices tú, John, en la resurrección, ¿no? Entonces, pues los dejamos con esto. Nos alargamos, pero espero que sea... Pueden meditar, pues estamos para meditación y pueden pensar. Gracias. Qué bueno es Dios. Nuevamente, Dios es bueno. Can I get an amen? Amen. Glory to God. Glory to God. Bueno, signing out. Muchas Feliz gracias. domingo a todos y buena semana. Dios los bendiga. Chao.